reducir todo lo que había en lo que es libertad, ¿verdad? Porque antes las empresas, recuerden que eran gobernadas por una sola persona, ese es el comunismo. Las empresas eran gobernadas por ellos, entonces dijo, bueno, les vamos a dar un poco de libertad para que ellos puedan trabajar. Y aquí viene el capitalismo, que era invertir de manera individual. Lo que tiene que ver en la producción de alimentos, también permitió que se pueda dar mayor producción de alimentos. Ahora, cuando ellos también hacen la reforma del GLANOS, que es la apertura a la transparencia, era decir, en el comunismo había un grupo, como yo les digo, de seleccionados en los cuales ellos se habían hecho de bastante dinero, eran ricos. Como eran parte del club de Stalin, entonces estas personas habían tomado territorio, ellos eran los grandes empresarios, tenían sus industrias y no era igualitario, aunque el comunismo dice, su lema es que todo sea repartido por igual, pero lo sabemos que no es así, porque cuando la Unión Soviética empieza a caer era porque solo un grupo fue el privilegiado, mientras que el pueblo en sí seguía sumergido en la pobreza, porque trabajaban para ellos y ellos eran los que se enriquecían. Ahora, con la reforma del GLANOS, ¿qué se permitió? Que todos estos países que se anexaron a la Unión Soviética tuvieran la oportunidad de un poco independizarse, no en su totalidad, un poco. Entonces ahora ya podían tomar decisiones propias, trabajar en el área industrial, trabajar para su pueblo. Pero ya esto ya no pudo hacer más Gorbachov. ¿Qué sucede? Una vez que se les da la libertad a todos, ya las personas dicen, pues ahora sí, tomémonos esto y aprovechemos y seamos libres. Y así fue que en 1991, el 19 de agosto, exactamente se da un golpe de Estado para Gorbachov. Ya Gorbachov sabía que la situación no daba para más. Así que hizo él. Él dio el preámbulo para esto, porque su mentalidad ya no vino del comunismo y él ya se dio cuenta que las bases estaban requebrajadas. Entonces ahora sí, todos se independizan y le dicen a Gorbachov, pues nosotros necesitamos independizarnos. Cada uno tomó su lado, todos esos países y todas esas ciudades que se habían anexado a la Unión Soviética y ahora cada una se fue. Y es aquí cuando ya desaparece la Unión Soviética y solo queda Rusia, como antes, como al principio. Miren cómo vuelve todo al comienzo. Ya la Unión Soviética empieza a requebrajarse, ya no hay lo mismo y ya solo queda Rusia y todos los demás países como Bielorrusia, Austria. Acuérdense todo esto que se anexaron, hicieron esa grande Unión Soviética que ya de ella no queda nada. ¿Y qué aceptaron? Que el capitalismo sí funciona. Ok, chicos, en esta parte les voy a dejar algunas de las causas. La resistencia fue una de estas, la resistencia a los cambios de la burocracia. Recuerden que ellos eran cerrados, el comunismo tenía el poder y ellos tenían la razón. La pérdida de la batalla ideológica. Les dijeron al capitalismo y se rindieron ante el capitalismo, ustedes son mejores. El peso de los gastos militares debido a todas estas guerras. Recuerde que un país comunista es regido por el militarismo. Desaparición de la Unión Soviética, se terminó. Caída de los regímenes comunistas en toda Europa, porque una vez que cayó un grande, comenzaron los demás a decir, también queremos ser independientes. Y creación de la Federación Rusa y la Comunidad de Estados Independientes. Entonces, estas fueron una de las grandes causas de la caída de la Unión Soviética. Y yo quiero aportar este fragmento de Gorbachov. Dice, cuando asumí el poder en 1985, aún creía que el sistema comunista podría ser reformado y funcionar mejor con gente más capaz de altas esferas. Nosotros comenzamos la reforma en la Unión Soviética, no en Rusia. La Unión Soviética era un país muy integrado y su economía era muy integrada, aunque la de la Unión Europea. Por eso buscamos un programa de reforma que durante 10 o 20 años, ¿verdad?, pudiera funcionar. Pensaron que serían capaces de cambiar las cosas en pocas semanas o en meses. El capitalismo salvaje no es apropiado en nuestro país, no va con nuestra reforma. Es decir, el capitalismo en general, ellos no quisieron implementarlo.
pero se dieron cuenta que ya era tarde para levantar la Unión Soviética, que ya había caído cuando él ingresó en el poder en 1985. Así que en 1991 le dicen chao a esta ideología. Ahora sí, Noles, te damos la oportunidad. Luego que la participación de Noles, yo hago las preguntas sobre la caída del comunismo y el crecimiento asiático. Noles, tienes tu parte. Empezamos. Hasta eso yo monitoreo los que están atentos. Puedes abrir el audio, Noles. Ok, allí. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el crecimiento asiático. Estos sucesos fueron acontecidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ya te veo. Ahí. ¿Qué es el crecimiento asiático? Podríamos decir que el crecimiento asiático fue se le llamó así al periodo en el cual Asia estuvo, por decirlo así, aumentando su economía, tratando de salir del problema en el que estaban por las pérdidas que se generaban por culpa de la guerra. Gracias a sus grandes avances tecnológicos, pudieron recuperarse, incluso aparte de recuperarse, poder volver a la cima, por decirlo así. Siguiente página, por favor. Okay. Japón estuvo a cargo de Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos estaba encargada de que Japón pueda volver a producir, por decirlo así. Como pueden ver, Estados Unidos notó que Japón, por decirlo así, podría ser un gran aliado y que ellos podrían dar, si llega a pasar algún problema, ellos podrían ayudar. Como por ejemplo, por esto ellos permitieron que su industria se pudiera reintegrarse de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos tienen grandes avances tecnológicos y aparte se volvieron también una potencia en la producción de automóviles. Siguiente página. Siguiente, ok. Otros países de la región de Asia del Pacífico. Ellos tuvieron gran crecimiento económico, transformándose en exportadores para el mercado mundial. Estos fueron Singapur, Malasia, Taiwán y Corea del Sur, a los cuales se ganaron el nombre de tigres asiáticos por su industrialización y la oferta de productos tecnológicos de punta, por decirlo así. Siguiente página. China unificada por el comunismo y sus dirigentes. Como a la cabeza se empezaron a estructurar estados socialistas radicales. Sus logros fueron importantes, pero hubo también fracasos y represión. Luego de la muerte de Mao, el país dio un giro de apertura al capitalismo, es decir, de comunismo pasaron a ser capitalistas, que les permitió un inmenso crecimiento económico en el que se han dado enormes proyectos industriales de infraestructura con las consiguientes desigualdades sociales y acumulación de riquezas en pocas manos. Es decir, que el dinero, la mayor parte del dinero estaba en pocas manos, o sea, poca gente tenía suficiente dinero. Siguiente página. A finales del siglo XX, China realizó grandes inversiones en construcción de grandes infraestructuras y el desarrollo tecnológico junto con India, y también tuvo gran crecimiento y por eso será con gran seguridad una potencia con gran poder en el siglo XXI. Gracias. A continuación tenemos las preguntas, por decirlo así. Okay. De una vez haz tus preguntas, que yo hago las mías. ¿Cómo? Preguntas que yo hago las mías. Yo hago las mías y usted se las suya. Un ratito, sí. Ya. Bueno, crecimiento asiático. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que no le... Cierra un ratito tu audio, por favor. Déjame cerrarte tu audio un momento, ¿ya? Entonces, este crecimiento asiático, todo se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que el enemigo de Estados Unidos era Japón. ¿Y cómo hace Estados Unidos de ese Japón destruido? Porque fue destruido económica, políticamente, socialmente.
todo Japón fue destruido, hasta su infraestructura, después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que le hizo Estados Unidos. Pero Estados Unidos, como visionario, se dio cuenta que en ese país había potencial. Y es allí donde él inyecta su capital para resurgir a Japón. Y en el ámbito tecnológico y industrial fue reformado automáticamente. Y algo que sobresalió allí fue la industria automovilística, ¿sí? Y muchos que tiene que ver con el avance tecnológico, que Estados Unidos, recuerden que Estados Unidos nunca hace las cosas porque lo quiere hacer, sino que él se da cuenta de cosas que hay allí, que él puede explotar y van a ser para su beneficio. Otros países de la región asiática también fueron Malasia, Taiwán, Corea del Sur, con el capitalismo que le llamaron los tigres asiáticos, por su gran industrialización y lo que tiene que ver con los productos tecnológicos de punta. Y hasta la actualidad ellos sobresalen en esta. Ahora, después que muere Mao, recuerden que ya vimos a Mao, un comunista totalitario, también un verdugo, que sí es verdad que llevó a China a florecer en la parte industrial, pero costó muchas vidas, como ya vimos anteriormente. A la muerte de este hombre, ahora sí se dieron paso. Dice que termina el comunismo y le dan paso al capitalismo. Y empiezan a trabajar en lo que es las industrias y todo lo que tiene que ver en la manufactura. Ahora, dice que China empieza a crecer rápidamente en los que son proyectos industriales e infraestructura, que en la actualidad es una potencia, sí, porque no se dedicó 100% al comunismo, porque le dieron la oportunidad al capitalismo, como lo hizo la Unión Soviética, sino que en la Unión Soviética ya no se podía hacer nada, ya se llegó tarde al capitalismo. Mientras que en China sí se pudo nuevamente surgir en la economía y ahora es una de las grandes potencias. Noles, las preguntas, allí están. ¿Tienes abierto el audio? Primera pregunta. Ya recién. Vamos a realizar las preguntas sobre el crecimiento asiático. Para el estudiante Carrión, para ti, ¿qué crees que es el crecimiento asiático? Con tus palabras, dime qué es el crecimiento asiático. ¿Tienes abierto el audio? No te escucho. No te escucho. Levanta la voz, no se te escucha. No presta atención. Ah, ya, ok. Para Maite, por favor, la misma pregunta. Maite, con tus propias palabras, con todo lo que hemos escuchado, ¿qué es el crecimiento asiático? Podría decirse que se le denomina un proceso que pasó a Asia para recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, Maite, muy bien. Eso es. Siguiente pregunta. Ya. Para Byron Rizzo, ¿por qué crees que pudo Asia salir de la crisis sin tanto esfuerzo? ¿Para quién es la pregunta? Para Byron Rizzo. Rizzo, puedes abrir el audio, hijo. Aunque no puedas activar la cámara, pero tienes abierto el audio allí. Hermana, me activó a mí el audio. No te escucho. Me activó a mí el audio. No, Rizzo tiene activado el audio, tú ciérralo. Porque se aprovechaba de los esfuerzos de los demás. Por ejemplo, mandaba a trabajar a las otras personas y se quedaba con las riquezas. Ya, ok. Otra opinión le voy a pedir, la misma pregunta. ¿Por qué crees que Asia pudo salir de la crisis sin tanto esfuerzo? Recuerde que hubieron países que lo ayudaron. Y esta pregunta es para Cano. Cano.
¿Por qué crees que Asia pudo salir de la crisis sin tanto esfuerzo? Buenos días, fue por sus avances tecnológicos.